Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Nos sentimos muy felices y muy contentos, como todos los martes, en poder estar con ustedes. Hoy trayendo un estudio, como todos los martes, para que podamos ser bendecidos a través del conocimiento de la palabra. Hoy estaremos trayendo un tema, y el tema de esta noche es: Jesucristo hace de lo imposible posible. Jesucristo hace de lo imposible posible. Gloria al Señor. Nuestro lema es: la verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Hemos tenido este lema ya por algunos años, porque entendemos que la única manera en que podemos nosotros llegar al corazón y la conciencia de cada uno de los amados hermanos que todos los martes nos reunimos para compartir, disfrutar la palabra del Señor, la palabra que es vida, la palabra que penetra y parte el alma del espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. La palabra que es como martillo que quebranta la roca. Gloria al Señor. Dios bendiga la palabra y nos gozamos tremendamente en poder estar con ustedes. Es una bendición tremenda. Gloria al Señor. Bien, el tema le informé que Jesucristo hace de lo imposible posible. Y para eso vamos a tener una escritura bíblica que se encuentra en San Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14. San Juan capítulo 6, del 1 al 14. Gloria al Señor. Y estamos transmitiendo desde California, la ciudad de Thousand Oaks. California, la ciudad de Thousand Oaks, su casa. Lee la escritura en San Juan capítulo 6, del 1 al 14, de la siguiente manera. Le pido por favor que busque su Biblia, siéntese tranquilo y vamos juntos a disfrutar de la palabra, que siempre nos trae bendición. San Juan capítulo 6, del 1 al 14. Dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria
Y es interesante, amados hermanos, que nosotros podamos entender que Jesucristo realmente vino a esta tierra hace aproximadamente unos 2000 años. Vino con un propósito, vino en un momento donde Roma, el Imperio Romano, estaba en una situación alarmante, política, en una situación económica, y vino a revolucionar, a cambiar las cosas, a hacer de las cosas incorrectas correctas en términos espirituales. Acordémonos que Jesucristo nació en esa área como un niño ayudó a su padre como ayudante de carpintero que era su papá. Jesucristo fue a la escuela, Jesucristo iba a la sinagoga, Jesucristo se hizo un joven, Jesucristo se hizo un hombre adulto. Estamos hablando de un hombre con todas las diferencias y con todos los adjetivos que sus amigos y sus compañeros podían ver en Jesús. Jesús, uno más dentro del grupo de aquella comunidad donde ellos estaban. Pero había un tiempo en que tenía que cumplirse para que entonces Jesús tomara la posición que ya tenía de parte de Dios, y es que, conforme a la Escritura establece en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo tiene un propósito de Dios en esta vida. Todo tiene un propósito de Dios en tu vida y en la mía. Todo es relativo a lo que Dios ha determinado ya para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Jesucristo también vino prácticamente, fue la solución a reestructurar la vida del ser humano. El hombre estaba totalmente perdido en sus pecados y en sus tinieblas, y Jesucristo vino a darle luz a toda la humanidad. Jesucristo es la luz, y en nosotros somos prácticamente ahora la sal de la tierra y la luz del mundo. Todo aquel que conoce a Jesucristo se constituye también en luz y se constituye en sal. Gloria al Señor. Y por otro lado, Jesucristo vino a esta tierra a traer paz. A traer paz. Obviamente que Jesucristo estableció y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Dios, que es Cristo en nosotros, nos da la seguridad en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en un siglo XXI, con tantos problemas que el mundo tiene, con tantos problemas que tenemos económicos, sociales y políticos. En este tiempo difícil hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos lleva a entender mejor las cosas, una paz que se proyecta a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, y es la paz que contagia, es la paz que hace que el mundo vea que hay una esperanza. Porque cada uno de nosotros que tenemos la paz de Dios en Cristo Jesús, somos gente pacificadora. Tan pronto usted nace de nuevo, usted se convierte en un pacificador. Es una persona que siempre busca la paz entre los que están a su alrededor. Busca la paz en su hogar, busca la paz en su trabajo, busca la paz con sus amigos. Somos la paz de Dios aquí en la persona de Jesucristo. A su nombre damos la gloria. Por lo tanto, amados hermanos, es interesante entender que la relación con Dios no consiste prácticamente en ver milagros y ver prodigios. La paz de Dios no consiste en que nosotros estemos haciendo milagros y prodigios. Si vienen y hay que hacerlos, ¿por qué no? Porque para eso somos el vehículo, para eso somos los canales que Dios está usando. Pero hay algo más que señales y prodigios. Esa paz de Dios que viene a nosotros nos da a nosotros la seguridad y la convicción que no es necesario prácticamente tratar de enfatizar nuestra vida cristiana en milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque puede ser una navaja de doble filo. Éxodo capítulo 7, versículo 10, hace una referencia
sobre Moisés y Aarón. Moisés y Aarón van a la presencia de Faraón y presenta a Aarón una vara, y la vara de Aarón se convierte en una serpiente. Y obviamente pues vieron los magos, vieron los astrólogos y todo el séquito diabólico que había en Egipto. También buscaron sus brujos y también lanzaron una vara y se convirtió en una serpiente. Pero qué interesante, amados hermanos. Fíjense que el milagro que hizo Aarón, que hizo Dios a través de Aarón, ese milagro también ocurrió con la serpiente que fue lanzada por los brujos. Pero miren qué interesante es la verdad de Dios. La serpiente que tiró Aarón se comió a la serpiente que tiraron los magos o los brujos. Porque Dios siempre va a ganar, nunca va a perder. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nadie puede pelear contra Dios, nadie puede ganarle a Dios. Y nosotros estamos en Dios por medio de Jesucristo. Tan pronto nosotros conocemos a Cristo, tan pronto el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, inmediatamente somos constituidos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos toda esa bendición. Tú tienes esa bendición de poder tener una vida bendecida por Dios, porque el Espíritu Santo siempre va a estar contigo, dándote una salida al problema que pueda ocurrir. La gloria se la damos al Señor. Fíjese que el versículo 1 que estamos leyendo nos dice, después de esto. Si establecemos el concepto después de esto, quiere decir que anteriormente habían ocurrido algo había ocurrido. Y lo que había ocurrido es que Jesús estaba dando instrucciones, aleluya, a los discípulos. Y en esas instrucciones Jesús estuvo dándole información a cada uno de ellos acerca de... se reunió con sus discípulos y le estaba hablando diferentes tipos de enseñanza, gloria al Señor. De tal manera que le habló acerca de Juan el Bautista, habló acerca de las obras mismas de Cristo, habló acerca del Padre y también le habló acerca de las Escrituras. Obviamente que toda esta información que Jesucristo está dando fue un gran intercambio entre Jesús y los líderes religiosos de Israel. Acordémonos que lo que imperaba en ese momento dado en medio de Israel, en medio de la comunidad donde Jesucristo estaba, era un mundo de religiosidad. ¿Por qué? Porque antes de Cristo hubieron aproximadamente unos 400 años donde no hubo revelación de Dios, donde no hubo revelación de palabras a través de un profeta, y el mundo estaba totalmente en tinieblas. Cristo viene y se encuentra con un mundo totalmente confundido, de tal manera que no conocían realmente la verdad de Dios. 400 años fueron suficientes para que se desarrollara muchas filosofías de diferentes hombres, Aristóteles, Platón, y todos estos hombres invadieron este mundo existente en la ausencia de 400 años. De tal manera que entonces Jesucristo, viendo la ignorancia de cada uno de ellos, le dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellos tienen la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que no tengan vida. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo que ahí estaba frente a ellos la vida, ahí estaba frente a ellos la verdad, frente a ellos estaba el vehículo que los podía llevar a conocer realmente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que tantas veces hablaron de ellos en la sinagoga, pero no habían conocido realmente el verdadero Dios que estaba en ese momento dado en la persona de su Hijo Jesucristo, dando testimonio de lo que ya ellos habían hablado y enseñado en cada una de sus sinagogas, en el lugar de reunión de los judíos. Gloria al Señor.
Por lo tanto, amados hermanos y amigos, por otro lado, entiéndase que también les recordó Jesucristo a ellos acerca de Juan el Bautista. Bueno, hay que entender que Juan el Bautista se nació 6 meses antes de Jesucristo. Y Juan el Bautista estaba predicando acerca de Jesucristo, predicando acerca del que iba a venir después de él, y que él no era digno de amarrar sus cabetes de sus zapatos. De tal manera que Jesucristo le dice a ellos, en Juan capítulo 5, versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, o sea, hablando acerca de Juan el Bautista, que era luz en ese momento dado, pero él no era la luz. Gloria al Señor. Juan el Bautista hablaba acerca de la luz, pero él no era la luz era Jesucristo. De tal manera que él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco a su luz. En otras palabras, cuando no hay verdad, cualquiera que presente una verdad, cualquiera que nos pueda llevar a conocer o a entender mejor a Dios, pues vamos a poner atención. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe la eternidad. Aleluya. Entiéndase que la eternidad está en nosotros. Es decir, la eternidad está en nosotros debido a que Dios nos da a nosotros una vida cuando da en espíritu. Aleluya. De tal forma que dentro de nosotros existe la eternidad. Nosotros somos diferentes a todos los animales del mundo porque los animales simplemente tienen vida en la sangre, pero nosotros los seres humanos tenemos vida, pero también tenemos un espíritu que nos conecta con Dios. Los animales, solamente la vida de los animales está en el momento en que ellos mueren, ahí termina la vida de ellos. Los seres humanos, cuando morimos, se necesita tener entonces un contacto eterno después de la muerte. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros busquemos la manera de entender que después de la muerte hay vida. La vida comienza después de la muerte, ya sea la eternidad totalmente con Jesucristo o la eternidad totalmente con Satanás en el infierno. Es decir, que cuando hablamos acerca de Jesús, estamos hablando acerca de la vida. Y allí estaba frente a ellos la vida, dando a entender que era el momento para reflexionar, revolucionar y dar vida a todo el que pudiera escuchar la palabra que Jesucristo estaba hablando. Hoy día, pues hace ya 2000 años, no está Jesucristo, pero está en la persona de cada uno de nosotros, que todo aquel que haya aceptado a Cristo, el Espíritu Santo está en él y tiene la oportunidad de poder expresar lo que eternamente tenemos de Dios en nuestras vidas, lo que eternamente hay para toda la humanidad. Y lo que hay para toda la humanidad es vida y vida en abundancia. Una vez que usted acepta y tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, ya usted se constituye eternamente una relación con Dios por medio de Jesús. La gloria se la damos al Señor. Es importantísimo, amados, que nosotros entendamos esta verdad de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, la religión solo nos hace seguidores de hombres. La religión solamente nos hace seguidores de hombres. Juan el Bautista estaba predicando, pero Juan el Bautista todavía no había realmente entendido el mensaje totalmente de la cruz, porque Cristo no había muerto y había resucitado. Simplemente Juan el Bautista estaba trayendo un mensaje donde estaba hablando acerca de Jesús. Pero ahora nosotros, entendamos esto, ahora nosotros, 2000 años después, ahora nosotros podemos prácticamente tener claro nuestra relación con Dios a través de Cristo. Nosotros podemos tener esa facultad de poder conocer las Escrituras, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a dar dirección, nos va a dar iluminación a través de la palabra para entender los misterios escondidos que hay dentro de las Escrituras. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Por eso, amados hermanos,
también le recordó a lo que el Padre le envió a la tierra. Está hablando acerca de lo que Cristo está diciendo a los judíos. Y le recordó de tal manera que en Juan capítulo 5, versículo 37, la Escritura establece, dice, el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni han visto su parecer. Cristo simplemente vino a ser porque el Padre que está en los cielos le dio la autoridad a Cristo para que Él hablara. Entiéndase, cuando hablamos de Cristo estamos hablando de que Dios se manifiesta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Padre se desarrolló en una relación con el hombre en los antediluvianos, los postdiluvianos y los profetas. Pero hasta ahí nada más. Luego entonces, para que se cumpliera lo que se conoce como el Dios Trino, es decir, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, establece que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues llegó el momento en que Dios tenía que venir a hacerse humano como el Dios Hijo, y conocido más bien como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre porque nació, aleluya, como naciste tú y nací yo, con la diferencia en que Cristo nació no por una relación de un hombre y una mujer, sino una relación entre una mujer y es concebido por el Espíritu Santo, de tal manera que Cristo fue el único que pudo morir en la cruz y darle salvación a toda la humanidad, porque Cristo no tuvo naturaleza pecaminosa. Cristo no nació en pecado, como todos los seres humanos que nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa que Adán le entregó al diablo, el diablo obviamente tomó control y todos hemos nacido en pecado. ¿Por qué? Porque entonces el pecado que está en nosotros solo pudo ser libertado por Cristo Jesús. Él se hizo pecado por cada uno de nosotros, de tal manera que Cristo en la cruz lo que hizo fue absorber el pecado que cometió Adán originalmente, y así como Adán cometió un pecado y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En la misma manera, Cristo Jesús, una vez en la cruz, lo que hizo fue que le arrebató nuevamente el error que cometió Adán, lo absorbe Jesús nuevamente y le quita la autoridad que el diablo adquirió en el momento en que Adán pecó. Gloria al Señor. De tal forma, amados hermanos, que fue realmente el Padre que por el poder del Espíritu Santo dio a Cristo el poder de hacer ¿qué? Bueno, de dar sanidad. Eso Cristo, una de las bendiciones que Cristo tuvo en su ministerio como hombre fue sanar a los enfermos. No solamente eso, sino resucitar los muertos. No solamente eso, hacer milagros y liberaciones. Eso Cristo vino para darle a la humanidad. Y eso también lo tiene la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, porque las cosas que Cristo hizo, Él mismo dijo: mayores cosas que yo hice, ustedes harán. Mayores cosas que yo hice, ustedes harán. De tal forma, aleluya, que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo tiene en sus manos la autoridad y el poder para bendecir a miles y miles y miles de personas, única y exclusivamente en una relación con Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, constantemente dando iluminación a través de la palabra para que la palabra pueda fluir y obviamente traer gozo y bendición a todo prójimo que está enfrente de nosotros. Gloria al Señor. Dios quiere hacer contigo una gran bendición. Dios quiere darte a través de Cristo esa autoridad que tú estás buscando. Esa paz que tú necesitas la tiene Jesús. Hoy estuve hablando con una persona en el Senior Center y tuvimos una plática muy interesante, y él obviamente pues decía que él
que él sabía que había algo indiferente, que él entendía que algo iba a suceder. Estamos hablando de una persona que tiene un concepto de vida religiosa, pero en él había algo, aleluya, porque la eternidad está en él y él creía fácilmente que algo tenía que pasar, algo estaba pasando. Y es, amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo quiere traer a una persona a Cristo, busca la manera de cómo traerlo a Jesús. La forma es la siguiente: el Espíritu Santo está en la tierra convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo lo trae a Cristo. Cristo entonces, que murió por toda la humanidad, Cristo inmediatamente lo adopta y lo hace hijo de Dios. Y por lo tanto, al ser hijo de Dios, somos hermanos de Jesucristo. Y eso que hay dentro de nosotros, aleluya, es esa parte interior, porque tenemos la eternidad dentro de nosotros. Eclesiastés 3:11 así lo establece. Gloria al Señor. De tal manera que esa eternidad que está en nosotros siempre nos va a llevar a que busquemos algo que realmente necesita nuestra alma. Alma mía, alaba a Jehová, decía el salmista. Alma mía, alaba a Jehová. Hay algo dentro de nosotros, amado hermano que me estás viendo. Hay algo dentro de ti que te hace entender que necesitas algo distinto. Hay un vacío dentro de ti que necesita ser llenado, pero a veces no sabemos el por qué, no entendemos de por qué manera actuamos como actuamos. No tenemos una realidad de lo que está pasando en nuestras vidas, y es porque hay un vacío interno, aleluya, dentro de cada uno de nosotros, que no tenemos una relación con Dios a través de Cristo. Y ese vacío solamente lo puede llenar el amor de Dios a través de Jesucristo. Ese vacío, tan pronto Cristo entra, se llena el amor de Dios a través de Cristo, y el mundo es distinto para ti. Las personas son distintas para ti. Todo es distinto para ti, porque realmente has entrado en una dimensión espiritual donde has tenido una relación con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No trates de buscar en la religión. Lo que tu alma necesita es una relación con Dios a través de Cristo. Lo que tú necesitas es, aleluya, permitirle que lo imposible, Cristo lo hace posible. Lo imposible, Cristo lo hace posible en esta hora. Reflexiona en estas palabras, medita en estas palabras y toma una decisión hoy. Mañana puede ser tarde. A su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que los religiosos creyeron que Dios existió, pero todo el mundo cree que Dios existe. Todo el mundo cree que Dios existe. Obviamente, todo el mundo está consciente de que existe un Dios. ¿Y sabe quiénes son los únicos que establecen que Dios no existe? Los necios, los que se llaman ser ateos. Pues más sin embargo, la Escritura dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Toda persona que dice que no hay Dios es un necio. Esto no lo está diciendo el pastor Israel, lo está diciendo la Escritura. Dice el necio en su corazón, hay Dios. De tal manera que hoy es el día para entender y comprender de que hay un Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo que tenemos que mirar a los cielos, y los cielos cuentan la gloria de Dios. Simplemente lo que usted tiene que hacer es respirar. Y cuando usted respira, y cuando usted deja de respirar un minuto, prácticamente hay una desesperación, porque el único que nos puede dar el aire, que es creado por Dios, ese aire da a entender que existe un Dios. ¿Cómo podemos ver la naturaleza existente, aleluya, de unos jardines de toda flor, con todo color, con todo esplendor, y vemos ahí prácticamente el esplendor de Dios. Vemos un mar, aleluya, unas aguas que llegan hasta las orillas y de ahí no pasan.
porque Dios establece un término para que el agua llegue. Aleluya. Hay una área donde un mar llega a determinado lugar y el otro, el Pacífico y el Atlántico, llegan a cierto lugar, y ahí se ve una línea donde viene el mar de un lugar y viene el mar de otro lugar, y ahí no pasa un lugar del otro. Esa grandeza la permite Dios, porque Dios es maravilloso, y esa bendición Dios te la ha dado a través de Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo, salimos de la ignorancia espiritual. A su nombre damos la gloria. Ellos nunca, prácticamente, los religiosos, creyeron que Dios existió, pero nunca oyeron su voz, ni vieron su forma. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Cristo es la imagen de Dios, aleluya. Y nadie realmente ha visto a Dios. Cristo mismo se hizo visible, y cuando vemos a Cristo, aleluya, cuando vemos a Cristo estamos viendo a Dios, porque el Padre y yo uno solo somos, dijo el Señor. A su nombre damos la gloria. Poderoso Dios para siempre. Más sin embargo, lo tienen de frente y no creen en Él. Todo el mundo, aleluya, ve la grandeza de Dios, mas sin embargo no creen en Él. No pueden asimilar de que existe un Dios y que ese Dios se humanizó en Jesucristo para que tú y yo hoy tengamos esta bendición, este gozo, esta alegría de poder entender que realmente somos hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo. La gloria se la damos al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, entiéndase que lo tienen prácticamente enfrente y no creen en Él. Por ejemplo, hoy día podemos ver prácticamente los cambios climatológicos. Vemos cómo la naturaleza en todo su esplendor ha hecho catástrofes en diferentes partes del mundo, cosas que siglos atrás no ocurrían, están ocurriendo hoy en día en el mundo entero. Inundaciones en China, inundaciones en los Emiratos Árabes. En el mundo entero hay cambios climatológicos, y obviamente Dios nos está hablando a través de la misma naturaleza. Vemos prácticamente las guerras, como el mundo ya ha disfrutado de dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial en julio 28 del 1914 al 1918, y la Segunda Guerra Mundial en septiembre 1 hasta septiembre 1 del 1939 a septiembre 2 del 1945. Y ya se está hablando en las noticias todos los días de una tercera guerra mundial. Es decir, que ya esto está llegando a su fin. Y para eso es importante entender que el mundo está envuelto en diferentes sistemas, como por ejemplo la ONU, o sea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una organización que controla prácticamente todo lo que está sucediendo a nivel de medicina, y que tiene un control muy estricto, donde el mundo se mueve a través de la Organización Mundial de la Salud, y son ellos los que determinan qué se va a hacer y qué no se va a hacer en términos de la medicina. Por otro lado, tenemos también la OTAN, o sea, la Organización de Traslado Atlántico Norte, que prácticamente estamos hablando de un organismo entre naciones de carácter político y militar, de tal manera compuesta por 32 países, entre los cuales se encuentran los 12 países que la crearon en 1949. Entiéndase Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal.
De tal manera, amados hermanos, que es un ejército de Europa que cualquier país que pertenezca a la OTAN y obviamente cualquier otro país que se meta con un país que pertenece a la OTAN, obviamente todos van a defenderlo. Es lo que prácticamente se ha tratado de lograr con Ucrania, de formar parte de la OTAN, pero todavía no ha tenido el ingreso a la OTAN. Gloria al Señor. Y cuando hablamos acerca de Ucrania, estamos hablando de Ucrania, una parte que es parte de lo que se conocía como parte de Rusia, y en el 1990 hubo una división de repúblicas y ahí se dividió Ucrania con Afganistán y todas estas repúblicas, unas 13 repúblicas que pertenecen a Rusia, se dividieron, y eso ha traído unas consecuencias graves, de tal manera que todo el conflicto que está pasando con Ucrania simplemente es porque el presidente de Rusia, de una forma u otra, buscará la manera en que vuelva otra vez Ucrania a ser parte de Rusia. Bíblicamente, amados hermanos, Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39 establecen prácticamente que Rusia va a invadir a Israel, unido con otros países. Lo que te quiero decir es lo siguiente: por más que busquen la manera de que Ucrania gane la guerra, y bíblicamente es imposible. ¿Por qué? Porque estas naciones que pertenecen a Rusia, los magogitas que son musulmanes, los musulmanes van a tener un conflicto con Israel. Estamos hablando de antes de la Tercera Guerra Mundial, posiblemente vayan a haber otras guerras adicionales, como por ejemplo, ya se avecina una guerra entre los árabes con Israel, Salmo 83, así lo especifica claro, y obviamente Israel va a ganar, porque Israel no va a perder una guerra, Dios está con Israel. No porque Israel sea elegante, no porque Israel, simplemente porque ya hay una promesa, ya hay una palabra, una profecía establecida, aleluya, donde hay en la tierra de Canaán fue dada a Israel. De tal manera que, quieran o no quieran, la tierra que fluye leche y miel, esa tierra será de Israel. De tal forma que cuando hablamos acerca de los grupos que se están moviendo para ir en contra de Israel, estamos hablando también de los BRICS, es decir, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países que son países prácticamente que todos ellos considerados economías emergentes con un gran potencial, que pueden llegar a estar entre las economías dominantes a mediados del siglo. Entendamos una cosa, amados hermanos: la Biblia es clara, es precisa y todo está determinado. Y si queremos ser libres, tenemos que tener claro de cómo se mueve el mundo. Por ejemplo, hay un grupo de naciones conocidas como los G8. Los G8 son prácticamente un grupo de 8 naciones. Es un grupo de países industrializados que tienen gran importancia en la política, la economía y milicia en el mundo. Son países que lo controlan unas aproximadamente 10 familias a nivel mundial, que prácticamente son los hombres que controlan el mundo y que poco a poco van actuando y haciendo lo que ya está establecido por las Escrituras, y que de alguna manera tiene que cumplirse prácticamente lo que Dios ha determinado. De tal manera, amados hermanos, que el G8 está compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Pertenecía Rusia a G8, pero Rusia fue eliminado de los G8 debido a los conflictos políticos que existen con los Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera, amados hermanos, que entendamos entonces que, aparte de eso, también se mueve dentro del mundo de la política
y la economía mundial, lo que se conoce como un nuevo orden mundial, o sea, la NON, nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, democrático y controlado por sectores elitistas, es decir, familias que con el poder económico que tienen pueden mover los cables y poner y quitar presidentes, poner y quitar autoridades, porque son los que mueven prácticamente la economía mundial. Cuando realmente tenemos estas cosas claras, podemos entonces ser mejores creyentes firmes, mejores hombres y mujeres que nos movemos con la seguridad total de una vida abundante en Dios en Cristo Jesús. La verdad nos hace libre. Ese es nuestro lema. La verdad nos hace libre. Y entiéndase que Jesucristo habló de esto. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando realmente conocemos la verdad, nuestra mente está libre para tener una mejor información a nivel mundial y tener un mejor servicio al prójimo y vivir una vida de paz. Por eso Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Gloria al Señor. La paz que el mundo da es la paz de, riquezas, éxitos, tener grandes propiedades, posiblemente usar algo que nos ponga la mente en otro mundo, diferentes tipos de drogas. Esa es la paz que el mundo tiene. Pero la paz que tiene todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, todo el que vive realmente esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia, esa paz no tiene precio. Es una paz que Dios la da a través de Cristo. Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Fíjese que cuando Cristo dijo: mi paz os dejo, la paz, mi paz os dejo, es una paz universal. Es decir, esa paz cubre a todo el mundo. Porque cuando llueve, no solamente llueve para los ricos, también llueve para los pobres. Aleluya. Si usted siembra, usted va a cosechar lo que usted siembra. Por lo tanto, mi paz os dejo. Pero esa paz que Él deja, también Él da la paz. Mi paz os doy. Todo aquel que entonces Cristo le da su paz, trabaja en la vida diferente, funciona diferente, porque teniendo la paz de Dios a través de Cristo, podemos entonces ser mejores esposos, mejores padres, mejores amigos, mejores compañeros de trabajo. Usted, donde quiera que usted esté, usted es luz y es sal. Donde quiera que usted se mueve porque es un pacificador. Siempre va a buscar la paz. Siempre va a buscar la armonía en los unos con los otros. Esa es la diferencia que tenemos todo aquel que ha nacido de nuevo y que vive esperando el momento de que el arrebatamiento de la iglesia llegue, para entonces decir, como dice la Escritura: aleluya, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria de la muerte es el pecado. Gloria al Señor. Poderoso Dios. A su nombre damos la gloria. Por lo tanto, amados hermanos, entiéndase que cuando realmente estamos buscando a Dios a través de Cristo, tenemos una bendición grande. El versículo 2 que hemos leído dice: le seguía gran multitud. Versículo 2 establece y dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía gran multitud. Ahora, fíjense que esta gran multitud que le seguía, estamos hablando de aproximadamente, la Biblia establece que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entiéndase entonces, 5,000 hombres con sus esposas, pues son 5,000, 10,000. Y aproximadamente 2,500 niños, que
parte de la familia, haciendo un cálculo así más o menos regular. Estamos hablando aproximadamente de unas 12.500 personas, el cual Cristo estaba ministrando. Gloria al Señor. Tenía una congregación, supercongregación, aleluya, un hombre trayendo una palabra que llegaba al corazón de las personas, que los cambiaba. A todo aquel que permitía que la palabra llegara al corazón, el corazón era cambiado y su forma de ser y de hablar cambiaba también. ¿Por qué? Porque entonces se parece a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Le seguían porque veían los señales que hacían con los enfermos. Fíjense que Jesucristo los sanó a todos los que estaban enfermos sin importar, escuche bien por favor, sin importar que eran creyentes o no, sin importar su condición espiritual, sin importar, aleluya, su raza o color. Él simplemente vino a dar sanidad a los enfermos, a libertar al cautivo. Él vino a dar paz. Mi alma alaba al Señor. Hoy Él está aquí para darte la paz que tú necesitas. Estás buscando paz, en Cristo tienes la paz. Estás buscando realmente buena relación con Dios. Acepta a Cristo y la relación con Dios la tienes segura porque inmediatamente pasas a ser hijos de Dios. Esa es la bendición que tenemos todos aquellos que podemos traer este mensaje que cambia y transforma al ser humano. La gloria se la damos al Señor. Ahora, ¿por qué Él es portador? ¿Por qué realmente Jesucristo es el que trae, es el que sana, es el que trae sanidad? ¿Por qué? Porque Él es el portador de la gracia. Cristo es el portador de la gracia. Y el versículo 3 nos dice: y subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Versículo 3 nos dice: y subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. ¿A qué se sentó? A enseñar. Cristo estaba enseñando y Cristo estaba instruyendo. Cristo fue y es el maestro de maestros. De tal manera que cuando Cristo tenía aproximadamente unos 12 años, se le escapó a su mamá y a José, su padre putativo, es decir, el que estaba haciendo un papel de papá, porque el Padre de Cristo es Dios. Cristo se le pierde a ellos y por 3 días está perdido y lo encuentran simplemente en la sinagoga dándole clases a los doctores de la ley. Un joven de 12 años dándole cátedra a hombres totalmente ilustrados acerca de la ley. Porque Jesucristo, aleluya, desde su niñez siempre fue un joven muy sabio, muy entendido, porque Cristo es Dios. Su nombre damos la gloria. Todo aquel que realmente acepta a Jesucristo en su corazón, que nace de nuevo, tiene una sabiduría distinta a lo que pueda tener cualquier persona. Por ejemplo, una persona puede ser un catedrático, una persona puede tener un doctorado en ciencias sociales, una persona puede tener maestría en diferentes áreas de la educación, pero si esa persona realmente no nace de nuevo, esa persona cuando confronta las Escrituras tiene un choque. Tiene un choque porque no puede entender las Escrituras, porque para poder entender las Escrituras tiene realmente que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Jesucristo lo dijo claramente, se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, aleluya, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo es que nos da iluminación a través de las Escrituras y podemos entonces comprender realmente lo que la Escritura nos enseña. Pero todo aquel que lee las Escrituras con una mente humana, con un razonamiento humano, choca con las Escrituras. Y ahí pues se hace agnóstico, ahí pues se hace ateo, y bueno, el problema lo tiene él. Gloria al Señor. Porque todo aquel realmente que conoce a Dios a través de Jesucristo pasa a ser un hombre sabio. Todo hombre y toda mujer que realmente busca a Dios a través de Cristo, que tiene dirección del Espíritu Santo,
que está esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia, se convierte en una mujer y un hombre sabio. Sabio, entendido, razonable. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor para siempre. Fíjese que Jesucristo fue un monte solamente a enseñar y a instruir. Aleluya. Una nota interesante es, amados hermanos, que las personas realmente buscan milagros. Pero lo más importante es el conocimiento de Dios. Las personas buscan milagros. Y hoy en día tenemos una catástrofe, tenemos una catarata de personas que le encantan los milagros. Y los milagros no son malos, pero si usted se enfoca en los milagros, usted entonces pierde prácticamente la esencia de la verdad de Dios que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Se enfocan en los milagros porque no conocen las Escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesucristo le dijo claro a ellos: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy en día hay un caos a nivel de la comunidad cristiana, y es que se mueve a través de milagros, de acciones, de emociones, aleluya, y la comunidad cristiana envuelta en los milagros y en las emociones pierde la esencia de la verdad que es Cristo. Cuando conocemos las Escrituras, entonces empezamos a conocer realmente a Dios a través de las Escrituras. Los milagros, creemos en los milagros, seguro que creemos en los milagros, seguro que estamos seguros de esa verdad de Dios, pero los milagros no es suficiente, hace falta conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Cristo mismo lo enseñó. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas, aleluya, en ellas, ustedes parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no conocemos las Escrituras, no vamos a conocer a Dios de la manera en que el Espíritu Santo quiere que conozcamos a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo por siempre. El versículo 4, ya estoy bajando la cuesta, amados hermanos. El versículo 5 dice: viendo la gran multitud, dijo a Felipe. Había una multitud de aproximadamente 12.500 personas y viendo la gran multitud, dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cristo dice estas palabras, pero Cristo dice estas palabras simplemente con el único propósito de probar la fe de Felipe, porque Cristo sabe todas las cosas. Él es omnisciente, omnipotente y omnisabiente. Él conoce todo, está en todas partes y, aleluya, conoce la mente existente de todos los seres humanos. Por lo tanto, Jesucristo en ocasiones prueba hasta dónde nosotros podemos conocer realmente y entender el plan que tiene con nuestras vidas. ¿A dónde compraremos? Esta pregunta puede significar ahora mismo en la vida cristiana que tú llevas, en tu relación con Dios que tienes. Posiblemente tienes muchas preguntas, aleluya, y en tu mente puede que existan preguntas como: ¿cómo podré yo resolver el problema que tengo con mi esposa? ¿Cómo podré resolver el problema que tengo con mis hijos? ¿Cómo poder resolver el problema que tengo en la parte económica? Son preguntas que llegan a nuestro corazón, que llegan a nuestra mente, pero son preguntas que tienen respuesta. Cada una de estas preguntas tiene unas respuestas. Y es que si Dios que cuida de los jardines de todo el mundo, si Dios alimenta a todos los pájaros del campo, si Dios, aleluya, permite que todos los animales puedan vivir, si Dios permite que las aves del cielo puedan volar y puedan ser sabias en la forma en que se mueven, ¿cuánto más Dios va a permitir y va a tener sabiduría para darnos a nosotros ese entendimiento de cómo poder resolver nuestros problemas? Cuando somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, tenemos la garantía de una vida abundante, una vida en victoria, porque a eso nos ha llamado Dios, a ser victoriosos. Somos más que vencedores cuando estamos en Cristo Jesús.
puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Termino diciéndote que Jesucristo, aleluya, Jesucristo hace de lo imposible posible. ¿Qué tienes tú ahora que entiendes que es imposible que pueda resolver en tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo? Déjale eso al Señor. Busca al Señor de todo corazón y de lo imposible que tú creas que no se puede, eso imposible, Dios lo hace posible. No te hablo simplemente por hablar. Esta experiencia la he vivido, mi esposa y yo la hemos vivido por mucho tiempo. Cosas que se veían imposibles, de momento se resuelven solas, sin que uno prácticamente entienda cómo se resuelven. Solamente confía en el Señor. Ten esa seguridad de que lo imposible hoy para ti va a ser posible. Pon tu confianza en el Señor, tu corazón en el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día en que tienes que dejar que lo imposible se convierta en posible. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira a todos, amados hermanos y amigos, a través de las redes sociales. Clamo, Señor, para que podamos entender que lo imposible en nuestra vida, que entendemos que es imposible, hoy puede convertirse en posible. Clamo, Padre mío, para que cada uno de ellos tengan esa seguridad de que no importando, aleluya, la cantidad de hombres y mujeres, Cristo tiene para todos. Aleluya, hizo un milagro enorme con sus pescados y sus panes. Y ahora, Señor, gracias porque sabemos que no hay nada que sea imposible para que Cristo lo haga posible. Que tengamos la seguridad de que el problema que tenemos será resuelto porque hemos escuchado tu palabra y hemos entendido que lo imposible que yo pueda ver, Dios lo hace posible a través de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde, un placer estar con ustedes y ya nos veremos el próximo martes para juntos seguir estudiando las Escrituras y seguiremos la parte B de este estudio basado en que Cristo hace de lo imposible posible. Que la pasen bien, que sueñen, tengan un sueño apacible y que juntos sigamos adelante siempre sirviendo al Señor. Que la pasen bien. Muy buenas noches.